Muy bien, muy buenas noches. Gracias a Pastor por la presentación. Gracias nuevamente al Pastor Eric Jiménez por la invitación y para poderme dirigir a ustedes, especialmente en la costa oeste sur, por así decirlo, en California. Yo estoy en la costa este norte, totalmente en oposición a ustedes, en Massachusetts. Sí que para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este tema en particular que quiero tratar, que vamos a discutir, a dialogar sobre el que es sobre el año 2031. El día de hoy estamos celebrando 19 años que atrás tuvimos el fenómeno del 9/11 en Nueva York. Y cuando esto pasó, hubo mucho escándalo con respecto al fin del mundo. También el año 2000, 20 años atrás, tuvimos un escándalo grandísimo con respecto al IDOCA. Personas diciendo, Cristo viene pronto, ya este es el final. Y cada vez que llega un evento, este año estamos todavía sufriendo el coronavirus. Y las personas se preguntan, ¿estamos llegando ya al fin del mundo? Y es por esa razón que en los últimos años, algunas personas han sugerido la posibilidad de que en el año 2031 es el fin del mundo. Y yo sé que ustedes han leído muchas veces lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 36, de que nadie sabe el día ni la hora de cuando Cristo ha de regresar, ni los ángeles que están en el cielo, sino solamente mi Padre. Esas fueron las palabras de Jesús. Así que ahora, esto lleva a la mente a uno, ¿por qué decir que viene en el 2031 si nadie sabe la fecha? Bueno, lo primero es que las personas que intentan interpretar este versículo dicen de una vez, el versículo dice el día ni la hora, no dice nada sobre el año. Y es por esa razón que ellos argumentan que es posible precisar cuándo Cristo viene, en qué año. Y se han dado muchas fechas y en los últimos meses y años, yo creo que ya desde el año pasado se comenzó a anunciar de que era en el año 2031. Y es mi deseo que en esta noche podamos mirar, número uno, sobre qué se sustenta esta idea y qué nosotros podemos hacer a la hora que nos veamos afrontados por este tipo de interpretación. Vamos a mirar aquí el primer elemento, la teoría de, ¿verdad que sí?, de los 2000, del año 2031. Miren lo siguiente. Tengo aquí, miremos aquí lo siguiente. Dice el linaje de White esta cita. La gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha sido llevada adelante por casi 6,000 años, está pronto a cerrarse. Y el malvado redobla sus esfuerzos para derrotar el trabajo de Cristo en favor del hombre y para sujetar las almas en sus trampas. Con esta cita, las personas han dicho lo siguiente. Bueno, dice el linaje de White que Cristo viene en 6,000 años. Por lo tanto, es fácil saber cuándo Él viene. Y ellos hacen los siguientes cálculos. Este es el cálculo que hace. La tierra va a durar 6,000 años. Ese es el argumento principal que ellos hacen basado de esta cita. ¿Cómo entonces ellos llegan a calcular que llega en el 2031? Pues ellos siguen leyendo en el contexto del deseo de todas las gentes y notan lo siguiente. En el año 31, dice ella, 3,5 años después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado con gran sacrificio, ofrecido sobre el Calvario. Terminó ese sistema de ofrenda que por 4,000 años había señalado hacia el Cordero de Dios. Noten lo que están haciendo ellos. El linaje de White dice, la primera cita, vuelvo y le enseño aquí, 6,000 años va a durar la tierra. Entonces ellos dicen 6,000 años. Ellos calcularon que habían 4,000 años desde la caída de Adán hasta Cristo son 4,000 y desde Cristo al 2000, 6,000. Y se dieron cuenta que en el año 2000 Cristo no vino. Y esto los llevó a ellos a reinterpretar
las citas y observaron lo siguiente, que el linaje de Judá dice en este libro que en el año 31 era que habían 2000 años, 4000 años, no en el año primero, como ellos creían inicialmente. Por lo tanto, dijeron, espérate, si hubieron cuando Cristo murió en el año 31, hubieron 4000 años y la tierra va a durar 6000 años, esto nos lleva, ¡oh! ¡Wow! Esa es la respuesta. Y entonces dijeron, Cristo viene en el año 2031. Y de esa manera, ellos llegaron a hacer lo siguiente. Desde Adán hasta Cristo, ¿cuántos años hay? 4000 años. ¿Verdad que sí? Hasta la muerte de Cristo. Si al año 2000, si tú le añades 2000 años al año 31, ¿a qué año tú llegas? Al año 2031. Así que esta fue la fórmula matemática que ellos usaron para llegar a esta conclusión. Así que inicialmente el argumento de llegar al año 2031 se basa principalmente en estas referencias. Hay algunos que una vez que vieron estas citas del linaje de Judá, decidieron investigar en la Biblia e hicieron lo siguiente. Leyeron en Salmos capítulo 90, versículo 10, que para el Señor un día es como 1000 años. Y ellos calcularon, bueno, si para el Señor un día es como 1000 años, vamos a hacer entonces una tipología bíblica de la creación. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. La presencia de Dios se manifestó sobre el sábado. Por lo tanto, pudiéramos hacer un paralelo en que así como hubieron 6 días de creación y después un día de reposo con la presencia de Dios, y un día significa un año, 1000 años, entonces van a pasar 6000 años y la presencia de Cristo se va a manifestar. Y de esta manera también justificaron en la Biblia el argumento de 6000 años en la Biblia. Esto tiene ya un problema cuando uno lo analiza. El primer problema que tiene cuando uno lo analiza es que cuando uno toma el relato del Génesis de que Dios creó el mundo, uno puede decir, significa un día, ¿qué significa? Significa un día, un año, pero si el día significa un año, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo nosotros pudiéramos ver en la Biblia? Al parecer se está parando, no sé si me están escuchando. ¿Cómo es? Pastor, ¿me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Puedo continuar? Al parecer se está parando. Ok, pues déjeme entonces continuar. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuando uno lee el relato del Génesis, uno se queda pensando, wow, tengo 6 días, pero estos son días literales o días simbólicos. Hay algo que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. Yo ahora no voy a entrar en la discusión de explicar lo que pasó en el libro del Génesis y explicar una tarde y una mañana como un día de 24 horas, pero por lo menos hay un versículo en particular que nos hace recordar que los días que no podríamos aplicar estos 6 días de la creación como 6000 años, y es Éxodo capítulo 20, versículo 11. Desde el versículo 8, Dios le dijo a Moisés, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y sigue diciendo entonces, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y la mar. Por lo tanto, este elemento que aparece allí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y nos dicen, guarden el sábado como reposo, y este reposo lo van a guardar así como Dios creó el mundo, sugiere que no hay forma de que tú y yo interpretemos los días de Génesis capítulo 1 como días simbólicos o figurados. Hay que tomarlo como días literales, porque si no lo tomamos como días literales, no hay fundamento para la observancia del sábado y tampoco hay fundamento para una semana literal. No habría.
De hecho, les voy a decir lo siguiente. En el mundo, en la astronomía ha sido la que ha determinado cómo nosotros contamos el tiempo. Nosotros contamos, por ejemplo, un día basado en el tiempo que dura la Tierra en darse una rotación en sí misma de 24 horas cuando el Sol y la Luna, según la Tierra, le dé la espalda. Y eso calculamos un día. Calculamos un mes en el tiempo que dura la Tierra a darle la vuelta a la Luna. Y calculamos un año en el tiempo que la Tierra dura para darle la vuelta al Sol. O sea, los fenómenos naturales del universo son los que determinan el tiempo. Sin embargo, el tiempo de la semana, de que una semana tenga 7 días, no tiene ningún otro fundamento más que el de la Biblia, de que Dios es el creador. De manera que cuando alguien, un ateo, cualquier persona dice que la semana tiene 7 días, la única justificación que tiene para llegar a tal conclusión es decir que la Biblia lo dice porque Dios creó el mundo en 7 días. Esto entonces nos lleva a rechazar a no poder usar la Biblia para argumentar que Cristo viene en el año 2031 porque habrían 6,000 años literales de pecado con la venida de 1,000 años, como Apocalipsis capítulo 20 habla de un milenio donde estaremos con Cristo por una eternidad. No podemos usar la Biblia para llegar a tal conclusión porque el texto bíblico no lo permite. Ahora bien, este grupo de personas están usando los escritos del linaje de White para certificar que lo que dicen es correcto. Así que déjenme ahora tal vez analizar en el linaje de White cómo ella habla del tiempo y de las estadísticas de los años. Quiero que miren lo siguiente aquí, la siguiente estadística en los escritos de ellos. Número 1, la hermana de White menciona la palabra 6,000 años. Aquí ustedes van a ver en la pantalla, pueden ver que 21 veces aparece 21 veces usando la palabra for. Miren, aquí voy a hacer algo. Ustedes yo sé que el grupo que me está escuchando habla español, pero debido a que esto es un problema lingüístico en la manera que se entiende a Elena G. White, estoy solamente citando aquí el texto original en inglés, cómo ella menciona la referencia de los 6,000 años. Y ahora le voy a dar detalles. Solamente quiero que miren en qué contexto ella la utiliza. Número 1, aparece la palabra 6,000 años usando la preposición para, por, se traduce así en español, por 6,000 años. Luego aparece la palabra nearly en inglés, que significa casi. More than, que significa más que en español, aparece 3 veces. Almost es lo mismo que nearly, casi, y aparece una vez. Over significa más o por encima de ese tiempo, aparece una vez. About significa alrededor, aproximadamente, aparece 3 veces. Y una sola vez aparece sin ninguna preposición que ayude a determinar el sentido de la frase. Vamos a mirarlo aquí ahora en contexto. Miremoslo aquí en contexto las referencias. Como ustedes pueden ver, le dije que las citas están en inglés para ser más preciso, porque en español no fueron precisos con el uso de las preposiciones o palabras que están determinando el sentido de los 6,000 años. Lo puse allí en amarillo, la preposición, y en rojo la palabra 6,000 años. Por ejemplo, miren, en el año 1875, ella dijo lo siguiente: la transgresión continua del hombre por 6,000 años ha traído enfermedad, y ella sigue hablando. ¿Cuándo ella dijo eso? En el año 1875. ¿Cuántos años habían pasado? Dice ella, 6,000 años. Esta cita ustedes ven allí, no se ve tanto, pero esa cita también aparece en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 492, que es el libro en inglés. Luego, en el año 1881, aparece la frase: el hecho de que él, hablando de Satanás, ha obrado por 6,000 años. Noten lo que dice allí. En el año 1881, ¿cuántos años van? 6,000 años también ha pasado. Noten que usa la misma expresión en diferentes épocas en las que ella escribe.
Luego, más adelante, en el año 1888, ella escribe el libro El conflicto de los siglos, que luego fue revisado en el año 1911, y ella dice lo siguiente: por 6,000 años, la obra de rebelión de Satanás que ha hecho en la... O sea, allí aparece. Por 6,000 años, dice otra vez la cita, vuelve y repite. Esta cita otra vez dice, han pasado 6,000 años cuando yo escribí esto. Así que ahora tenemos un pequeño problema. ¿Cuándo han pasado 6,000 años? ¿En el año 1875, en el año 1881 o en el año 1888? Así que ya tenemos aquí un problema que yo quiero que ustedes puedan observar cuando toman esta referencia en los escritos del linaje de White. ¿Ok? Miremos, aquí tengo otras referencias más. No la voy a citar todo para que simplemente vean. En el año 1898 ella escribió el libro El desauto de las gentes y otra vez dijo lo mismo, por 6,000 años. En el año 1901, cuando está en Manuscript Release, tomo 1, ella dijo, por 6,000 años Dios ha traído con la ignorancia y maldad de los hombres, ha sobrellevado, ¿verdad? Ok, así que lo que quiero que observen aquí, que la preposición por, que aparece en inglés for, 6,000 years, por 6,000 años, aparece en los escritos de la de Jehová en diferentes épocas. Esto revela que no podemos tomar la palabra por 6,000 años en sus escritos como una referencia específica. Voy a continuar. Aquí viene la palabra casi. Ahora noten, la primera es que han pasado 6,000 años. En esta es que casi estamos en los 6,000 años, pero no todavía. En el año 1872, ella dice, durante su experiencia de casi 6,000 años, él no ha perdido, él no ha perdido a ninguno de sus habilidades, etcétera. O sea, aquí estamos hablando en Testimonio tomo 2 por casi 6,000 años, en el año 1872. En el año 1874, ella dice, y por 6,000 años ha continuado sobre la tierra. Está hablando que así, bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde todavía lleva adelante la guerra contra Dios, la cual comenzó en el cielo y que por 6,000 años ha continuado sobre la tierra. Esta cita dice que en el año 1884 hay casi 6,000 años. Luego, en el mismo conflicto de los siglos que se escribió en el año 88, yo le mencioné anteriormente que ella decía que en esa época habían 6,000 años. Ahora, en esta otra referencia, ella dice hay casi 6,000 años. Noten lo que dice allí. Bueno, realmente la misma referencia del versículo que le cité anteriormente, que apareció por primera vez en el libro espiritual de Prophecy, que en el tomo 4. Ok, así que es la misma cita. Aparece varias veces en el conflicto de los siglos, como ustedes pueden ver allí en la página 552 o página 518 en inglés. La gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha sido llevada hacia adelante por casi 6,000 años, está pronto a cerrarse o a consumarse. En el año 1913, bueno, aquí no lo puse en rojo, pero ustedes lo pueden ver aquí. Ustedes los pueden ver que dice por casi la continua transgresión del hombre por casi 6,000 años. Otra vez, o sea, estamos haciendo referencia que en 1913 ella dice que han pasado casi 6,000 años. Ok, casi 6,000 años. Ahora noten el problema que quiero decirle. En algunas referencias ella dice ya han pasado 6,000 años, aunque lo pone en diferentes épocas, y ahora dice que ya hay casi 6,000 años, lo cual no ha llegado aquí. Si ustedes pueden observar, se puede encontrar una pequeña, una aparente discrepancia que ya tenemos en cuanto a la referencia del uso de los 6,000 años. Vamos a mirar ahora las siguientes referencias. More than, que significa en inglés más de, o sea, que han pasado más de ese periodo. En el año 1886, ella dijo, más de 100,000 años de práctica continua ha grandemente aumentado. Que en el 87, bueno, la misma referencia aparecen igualita en diferentes años, 1886, 1887, 1896 y 1900. Miren ahora la siguiente expresión, almost, que significa igual que nearly, casi en inglés.
En el año 84 ya dijo, la gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha sido llevada por casi 6,000 años, está pronto a consumarse. Noten que le leí esa cita anteriormente y la voy a mostrar otra vez en unos minutos. Quiero primero que miren el uso de las preposiciones en los escritos de ellas. Ahora la palabra over, que significa por encima de ese periodo. Dice ella, en el año 1890, la transgresión continua del hombre por sobre encima de 6,000 años ha traído enfermedad, dolor y muerte como su fruto. ¿Ok? Podíamos mirar entonces ahora cómo vamos a entender la referencia de ella en sus escritos. Quiero que observen estas dos citas del año 1884 y del año 1888 y 1991 del conflicto de los siglos. Noten que es la misma cita, no cambia nada, excepto la preposición almost y la preposición nearly en inglés. Ambas significan casi en inglés. ¿Ok? Así que allí no cambiaría el sentido, pero noten que allí hay un cambio en el texto. Quiero enseñarle otra más. Miren aquí la siguiente. Es la misma referencia, ya yo se la mencioné todas a ustedes, pero la quise poner juntas para que ustedes le puedan ver. Miren, noten que aquí lo puse un poquito clarito para no llamarle tanto la atención, pero es la misma cita. Ustedes pueden ver aquí donde aparecen las referencias exactas, ¿ok? Aquí dice, miren, la continua transgresión del hombre por 6,000 años ha traído enfermedad, dolor y muerte como sus frutos. Noten que aquí dice por 6,000 años, aquí dice por 6,000 años, aquí dice por más de 6,000 años y aquí dice por casi 6,000 años. La misma cita, ¿ok? Quiero que se den cuenta de lo que le estoy presentando. La misma cita y se están usando diferentes preposiciones para llevar el concepto. Ahora la voy a poner las citas que le mencioné en relación con los años. Miren ahora. En el año 1875 hay 6,000 años según ella. En el mismo 75 hay 6,000 años. Pero en 1890 hay más de 6,000 años. Pues claro, deben de haber más porque si en el 75 habían 6,000 años, en el 90 deben haber más de 6,000 años. Pero en 1913, 2 años antes de ella morir, ella dice que lo que hay es ¿cuánto? Miren la preposición. Nearly, casi 6,000 años. O sea, aquí no hay 6,000 años. ¿Me están entendiendo? Aquí hay casi 6,000 años. Esto sugiere lo siguiente, que cuando tú y yo leemos los escritos de ella, la referencia a 6,000 años no debe ser tomada de manera literal, debe ser tomada como un lenguaje redondeado que ella está utilizando para hablar del periodo, porque ustedes se están dando cuenta que en diferentes periodos de la historia humana ella usa la misma fecha. Por lo tanto, si usamos que ella se refiere de manera literal al concepto, tendríamos que aceptar entonces que ella falló como profeta y que ella se equivoca. Ok, así que ahora déjeme pasar a la siguiente faceta. Eso para entender cómo ella describe el tiempo del mundo. Ahora, ustedes pueden argumentar, sí, pastor, le entendí perfectamente, pero es muy evidente en el libro Deseado de todas las gentes que ella dice allí que hay tantos años desde Cristo, desde Adán hasta Cristo. Quiero que podamos mirar esas referencias también, porque se van a dar cuenta que también ella lo usó de manera general, redondeando el número. Miren lo siguiente. Vamos a mirar ahora la cronología de la historia humana que ella presenta cuando uno lee sus escritos. Miren, por ejemplo, esto. En el Deseo de todas las gentes, la página 49 en inglés, les repito otra vez, dice ella que desde la creación hasta el nacimiento de Jesús hay 4,000 años. Miren la cita. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza había sido debilitada. ¿Por cuántos años? Mírenlo en rojo. Por 6,000 años de pecado. ¿Ok? Por 6,000 años de pecado. La misma cita dice ahora, desde la creación a la tentación de Jesús, miren lo que dice ahora, Cristo en el desierto de la tentación se paró en el lugar de Adán para llevar la prueba que él falló soportar. Aquí Cristo venció en lugar de los pecadores noten ahora, por 4,000 años después de que Adán se había
tornado su espalda de la luz de su hogar, se había ido, se había abandonado la luz de su hogar. En otras palabras, ella está diciendo, cuando Jesús venció la tentación en el desierto, ya habían pasado 4,000 años desde que Adán había dejado el Edén. Noten ahora lo que está diciendo la cita. Aquí dice que desde Adán hasta que Cristo nació hay 4,000 años. Pero ahora esta cita dice que desde Adán hasta que Cristo venció en la tentación, habían también 4,000 años. Así que es una pregunta. ¿Cuándo Jesús fue tentado? Según Lucas capítulo 3, versículo 23, dice que aproximadamente cuando Jesús era de 30 años, Jesús fue llevado para ser bautizado. Y después de su bautismo, es que entonces vemos que Jesús fue bautizado. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 1, vemos que el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Quiere decir que Jesús ya tenía 30 años, o por lo menos aproximadamente 30 años, cuando él venció la tentación. Por lo tanto, hay un margen ya de 30 años de referencia, que si usted dice que hay 4,000 años literales desde que Adán pecó hasta que Cristo nació, y ahora la cita dice que hay 4,000 años desde que Adán pecó hasta que Cristo venció, hay un margen allí de 30 años. Por lo tanto, no podemos tomar la referencia de 4,000 años de una manera literal. Tenemos que mirar el número como un número redondeado. De lo contrario, tendríamos que decir que el linaje de Judá se equivocó y que es una falsa profeta. Vamos a mirar otro detalle más en este sentido. Miren esta otra ahora. Dice aquí esta cita, hablando de los sacrificios hasta la muerte de Jesús. Dice allí, él, el Cordero sin mancha, estaba por presentarse a sí mismo como una ofrenda de la ofrenda del pecado, el holocausto, como decimos en español, a fin de traer el fin del sistema de tipos y ceremonias que por 4,000 años habían apuntado a su muerte. Esta cita está en el libro de Desahogo de las Gentes, que es donde la toman inicialmente. La cita que toma este grupo es que en el Desahogo de la Gente, página 327, con el cual comencé al comienzo de este seminario, decía que Cristo, que desde el pecado hasta Cristo, cuando Cristo murió habían pasado 31,000 años, pero a este versículo dice que cuando se instituyó el sistema de sacrificio en el tiempo del Sinaí, hasta que Cristo murió, también hay ¿cuántos años? 41,000 años, 40,000 años. El problema es el siguiente, que desde Adán hasta Moisés pasaron aproximadamente 2,500 años. O sea, usando la cronología que tenemos histórica de que hubo desde Adán hasta Abraham 2,000 años, y el éxodo pasó en el año 1450-45 de nuestra era, y Adán en el año 4000, hay 2,500 años de diferencia. Pero Jesús dice en esta cita, bueno, perdón, Jesús no, en los escritos del linaje de Judá se dice que pasaron ¿cuántos años? 4,000 años. Así que otra vez se dan cuenta el problema, que uno llega a la conclusión que el linaje de Judá está usando el número de manera redondeada. Vamos a mirar otra referencia, bueno, que fue la que usé inicialmente aquí en inglés. Dice lo siguiente: en el año 31, 3,5 años después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, el cual terminó ese sistema de ofrendas, la cual que por 6,000 años había apuntado hacia el Cordero de Dios. Otra vez la referencia. Miren otra referencia ahora. En el conflicto de los siglos, ella dice que desde la creación del mundo hasta el tiempo de Pablo, oigan ahora, cuando Pablo escribió a los Corintios aproximadamente en el año 57, y le voy a dar la referencia ahora de Corintios, ella dice, mira, si por 4,000 años el justo se ha ido directamente al cielo al morir, ¿cómo el apóstol Pablo pudo haber dicho que no hay resurrección? Ellos, lo cual están dormidos en Cristo, perecieron. Ninguna resurrección sería necesaria. Esta cita da a entender que cuando el apóstol Pablo dijo esto en 1 Corintios, capítulo 15, de que si Cristo no murió, no hay resurrección. Si Cristo no resucitó, no hay resurrección. Ella dice
que habían pasado 4000 años cuando el apóstol Pablo dijo eso. Desde el pecado entró, desde la creación del mundo hasta este momento. Pero anteriormente había dicho que hasta la muerte de Cristo, y anteriormente había dicho que hasta el nacimiento de Cristo. Esto nos lleva obligatoriamente a la conclusión a mirar el número en los escritos del linaje de White de una manera redondeada. El linaje de White no se refería a las citas o a las referencias que ella usa de 6000 años de una manera literal. Se refería de una manera sin, digámoslo así, redondeada. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan mirar. Ella usó la cita de una manera redondeada y por lo tanto no pudiéramos afirmar que el linaje de White dice que en el año 2031 Cristo va a venir. No hay fundamento, no podemos utilizar sus escritos para decir que, para justificar que Cristo viene en el año 2031. Tampoco podemos usar la Biblia para esto, porque tampoco la Biblia justifica que nosotros podamos llegar a tal conclusión. Así que esto es la parte. Le voy a permitir ahora al conductor que si quiere tomar algunas preguntas podamos hacerlo en este momento. Muy bien. Sí, le escucho muy bien. Sí, le escucho muy bien, pastor. Sí, le escucho muy bien, pastor. Preguntas, y voy a pedirle a nuestro querido Josué que nos pueda, por favor, poner allí, no sé si tenemos una cortina previa a las preguntas para poder entrar junto a mi esposa. Muy bien, ya estamos. Muy bien, Ronald, gracias por el tema y estamos ahora listos para las preguntas. Muchas gracias realmente por la exposición. Nos ha quedado bastante claro de que Elena G. de White tiene una manera de hablar muy interesante, que redondeaba, que no era necesariamente para que nosotros hoy entendamos que hubo una exactitud, ¿no?, en cuanto al cálculo que ella da de los 6000 años de la historia en esta tierra, ¿no? Es interesante, ¿no? Quizás una pregunta primera que me llegó, me decía, se tiene muy claro que la segunda venida de Cristo está muy cerca, ¿eso es cierto? Dice la pregunta. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios para mantenerse fiel a su Señor hasta cuando Él venga en estos tiempos tan difíciles y que marcan el principio? ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios para mantenerse fiel a la segunda venida de Cristo cuando Él venga en estos tiempos tan difíciles y que marcan el principio? ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios para mantenerse fiel a la segunda venida de Cristo cuando Él venga en estos tiempos tan difíciles y que marcan el principio? ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios para mantenerse fiel a la segunda venida de Cristo cuando Él venga en estos tiempos tan difíciles? Hello, ¿me escuchas? Apagar. Sí, solo me parece que hay un rebote de sonido, entonces okay. Apagar algún YouTube, a eso, gracias. Ya. Perdón, pastor, no le pude casi escuchar nada, tuve aquí un problema técnico, se me apagó todo y no le podía escuchar. Ya, ahora sí, ahora sí. Entonces, mira, dice, perdón, que hay otra pregunta que ha entrado, pero primero voy a leer la que te dice. Se tiene muy claro que la segunda venida de Cristo está muy cerca. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios para mantenerse fiel a su Señor hasta cuando Él venga en estos tiempos tan difíciles y que marcan el principio del fin?
Bueno, yo voy a decir lo siguiente, lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Cristo viene a salvar a la humanidad. Y cuando el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, todo el capítulo comienza a hablar de este fenómeno de su venida. Y la gente, ¿por qué Jesús no ha venido? Porque está esperando que la gente se arrepienta. Entonces ahora hay un argumento, dice, acelera, dice el versículo 12, por lo tanto, acelera su venida. Con esto yo llego a una conclusión. Si Cristo no ha venido porque está esperando la oportunidad de otros que se arrepientan, Dios nos está diciendo lo siguiente: ¿tú quieres que Él venga pronto? Pues preocúpate en predicar. Nosotros siempre hablamos de preparación y estamos hablando de preparación, significa algo que yo tenga que hacer. Yo quiero que tú sepas algo. La salvación es gratuita, es por gracia. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Cuando la Biblia dice prepárate para el fin del mundo, lo que está diciendo es preocúpate por anunciar el evangelio, preocúpate porque otros también conozcan de Cristo para que también se puedan salvar. Cuando uno lee, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, uno aprende de que el quinto sello fue abierto y vi las almas decapitadas debajo del altar. Y dice el versículo 10, y decían: Señor, ¿hasta cuándo nos juzga y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? En otras palabras, está diciendo: Señor, termina esto ya. Y el Señor le dijo: aguántense un poquito más hasta que se completen el número de los consiervos. O sea, le está diciendo, faltan otros todavía. Faltan otros que necesitan también morir, otros que necesitan arrepentirse. Por lo tanto, si tú quieres prepararte, prepárate anunciando la venida de Cristo Jesús para que también otros puedan disfrutar de la maravillosa promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, de vida eterna y un hermoso paraíso donde no va a haber más muerte ni más dolor. Gracias, Ronald. A ver, mi esposa va a leer otra pregunta. Muchas gracias, pastor. Una pregunta dice: pastor, sabemos que no podemos poner días o años. Pastor, sabemos que no podemos poner días o años, dice un oyente. Ahora bien, el conteo de años que llevan los judíos, ¿cómo lo podemos considerar? El conteo de años, miren, los judíos, según Éxodo capítulo 12, versículo 1, comenzaron a contar desde el periodo del Éxodo. O sea, los judíos como tal cuentan desde el Éxodo. Cuando usted lee más adelante en Primera de Reyes, creo que capítulo 8, versículo 1, dice: han pasado ya 480 años desde el Éxodo. Ese es el inicio. Normalmente los pueblos antiguos comenzaban a contar no desde la creación del mundo, sino desde un evento, desde el inicio como nación. Y para los judíos, el inicio de su mundo es en el año cuando salieron del Éxodo, porque la Biblia dice en Éxodo 12:1, hoy será principio de año. A partir de hoy comiencen a contar. A través de la historia, algunos judíos caraítas y otros judíos han comenzado también a usar la cronología de la Biblia para buscar periodos de años y hubo, ¿cómo se llama así? Un sacerdote que fue el que se hizo famoso cuando dio la cronología que hoy en día tenemos de 4,000 años antes de Cristo. Pero estas cronologías están basadas en mirar las cronologías bíblicas, que cuando uno la lee hoy en día se da cuenta que pudieron haber algunas brechas generacionales, a veces de una familia entera o dos familias, y por lo tanto los teólogos prefieren afirmar que la Tierra tiene aproximadamente de 6,000 a 10,000 años, para así tomar en cuenta que pudieron haber algunos márgenes de años que la Biblia pudo obviar, porque la Biblia no es un libro histórico, la Biblia es un libro de salvación. La Biblia no está preocupada por todos los detalles históricos, está preocupada por cómo Dios obró en la humanidad. Por lo tanto, estos datos que dan los judíos pueden servirnos de referencias históricas de cómo ellos computaron en su estilo. Le llamamos a eso la era judía. Nosotros usamos la era cristiana como punto de referencia, pero no lo podemos usar como punto de partida para utilizar, para hablar de profecía o cumplimientos proféticos en base al tiempo que la tierra va a durar para que Cristo venga por segunda vez. Muy bien, muy bien. En ese sentido, dice una pregunta que acaba de llegar: los 6,000 años que habla la hermana Huay, ¿le fueron revelados o ella calculó de acuerdo a la historia de la Biblia? ¿Calculó ella? ¿Le fueron revelados?
Bueno, mira, aquí estamos entrando en el tema de lo que es inspiración. A la hora que yo te pueda decir a ti qué fue revelado y qué no fue revelado, yo me estoy convirtiendo en la máxima autoridad. Yo me estoy convirtiendo en otro profeta. Yo no puedo determinar qué Elías de White recibió como inspiración o como no. Eso es como que tú me preguntes, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿esto lo dijo Moisés revelado o no inspirado? Yo no puedo juzgar eso porque yo no soy un profeta. El proceso de inspiración requiere que Dios transmite un mensaje y nosotros simplemente lo aceptamos. Ahora bien, ¿cómo yo interpreto ese mensaje que ella revela? Fue lo que yo acabo de hacer, mostrar, al igual que como vemos en la Biblia, que a veces encontramos aparentes contradicciones entre algunos versículos. No es mi idea ahora darle algunos versículos pero por ejemplo, le voy a dar uno así rápido. En Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice que habían pasado 430 años desde el tiempo del Éxodo, desde que Dios sacó a su pueblo por el Éxodo. Pero cuando uno lee Gálatas capítulo 3, 15, 16, dice que fue desde Abraham hasta la ley, fueron 430 años y no se queda. Aquí hay un problema cronológico. Así que los autores bíblicos, yo podría decir qué fue inspirado y qué no fue. Yo no puedo decir eso. Los intérpretes bíblicos, lo que hacemos es buscar cómo podemos encontrar una explicación a esta aparente contradicción. Y lo mismo es lo que yo acabo de hacer con el linaje de White, buscar una armonía entre sus escritos que hagan sentido, y a la conclusión a la cual yo puedo llegar es que ella usó el término 6,000 años, sea inspirado o no sea inspirado, de una manera general, de una manera, un número redondo, no como un número preciso que tú y yo debemos tomar como partida de referencia para indicar el fin del mundo. Muchas gracias, pastor. Muy interesante su respuesta. Y hay una pregunta desde Panamá. Dice, entiendo que después de 1844, el pueblo de Dios no debe vivir bajo ningún mensaje que tenga fecha. Mi pregunta es, ¿qué debemos hacer con todas esas personas que están confundidas con fijaciones de fechas? ¿Cómo reaccionar, cómo actuar con ellas? Miren, yo creo que muchas de estas personas son fieles cristianos y tienen un corazón muy sincero. Muchas veces, por la conmoción que existe en el mundo, ellos sin darse cuenta se dejan engañar. La Biblia dice que se pierden no porque creyeron en la mentira, sino porque rehusaron creer la verdad. Yo creo que tú y yo deberíamos ser amorosos e intentar explicar la Biblia de la manera más posible. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 22, 29, que Jesús le hablaba, que ellos creían en Jesús porque le hablaba con autoridad. Y muchas veces Jesús le dijo, erráis por no conocer las escrituras. Y dice, y abriéndole las escrituras, les explicó, por ejemplo, en Lucas capítulo 23, cuando está con camino a Emaús, más o menos en el versículo 30, dice, y le abrió las escrituras para explicarle lo que la Biblia decía de ella. Los mismos judíos tuvieron un problema y Jesús le dijo, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 7, le preguntan los discípulos, Jesús, ¿va a establecer tu reino en estos tiempos? Y Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber las sazones o los tiempos que solamente el Padre ha determinado para él. Jesús se tomó el tiempo de explicar sin necesariamente acusar. Yo creo que el amor debe preponderar todo el tiempo, pero con mansedumbre deberíamos tomarnos el tiempo de explicar, decirle, mira, mi hermano, sería bueno que tú y yo hagamos como los berianos, ¿verdad? En Hechos 17, 4, 3, que ellos leían las escrituras para confirmar si lo que le decían los apóstoles era correcto. Así que cuando ellos te digan algo, dile, vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar los textos, porque la Biblia es la única fuente que es infalible. Acá hay una pregunta bastante compleja, son en 3 fases, pero algún comentario en relación a lo siguiente. Él quiere un comentario, sin duda podemos hacerlo, ¿no? Las citas que hablan de 4,000 años desde la institución del sistema de sacrificios
no se refieren a sus prescripciones en el Sinaí, sino a su institución desde el sacrificio ofrecido inicialmente por Adán. ¿Algún comentario sobre esta declaración que se está dando? Sí, la cita, cuando uno la lee completa, se da cuenta que está hablando específicamente del tiempo del Sinaí. De todas maneras, aún yo aceptando esa interpretación, las citas hablan de diferentes momentos históricos. Al momento de cuando Cristo nació, al momento de cuando Cristo murió y al momento que el apóstol Pablo en 1 Corintios escribió esto, que estábamos en el año 57. De todas maneras, pero la referencia exacta está hablando de cuando se estableció por principios. Ustedes pueden ver que hay sacrificios en el libro del Génesis, lo que implica que hay una institución. Usted ven a Abraham haciendo sacrificios, pero como tal, la institución de ordenanza y de rituales la vemos instituida formalmente en el Sinaí. Y es por esa razón que tomamos ese punto de partida en el texto. Interesante. El otro comentario que da, dice, algunos establecen un doble significado de los 120 años concedidos a Noé para el diluvio como un tipo de la destrucción final del mundo, luego de 120 jubileos, lo cual conduce a 6,000 años. Otra vez, digámoslo así, ¿cuántos jubileos fue que calcularon? 20 jubileos. 120 jubileos. 120, Okay, ahora, 120. La pregunta está, ¿dónde dice en la Biblia o qué referencia tenemos en la Biblia que cuando pasen 120 jubileos vamos a llegar al fin del mundo? Otra vez estamos tomando referencias, le estamos imponiendo al texto bíblico o le estamos imponiendo a los escritos de la de Juárez conceptos que estamos adquiriendo. No hay ninguna referencia en la Biblia que dice cuando pasen tantos jubileos Cristo viene por segunda vez. No lo hay. Interesante, ¿no? Esta forma, pero es lo que a veces la iglesia escucha, ¿no? Entonces estamos tratando, pastor, de poder mirar desde. Señores, yo creo que la congregación sepa algo. Ojalá yo que Cristo venga mañana mismo. Los evangelios registran que luego de 6 días de un episodio determinado en la vida de Jesús se da la transfiguración, lo cual indicaría los 6,000 años para la venida de Cristo. ¿Cómo es? Repíteme otra vez. Los evangelios registran que luego de 6 días de un episodio determinado en la vida de Jesús, se da la transfiguración, lo cual indicaría los 6,000 años para la venida de Cristo. Claro, están buscando puntos paralelos de referencia en la Biblia de 6 más 1. Después de 6 días, yo podría encontrarle muchos paralelos en la Biblia. Por ejemplo, tú tienes también Apocalipsis 1:10. En el día del Señor recibí una visión. Uno dice, bueno, tal vez pasaron 6 días antes. Tú puedes encontrar en Éxodo capítulo 24 que después, ya al final del capítulo 24, que en el 7º día se le apareció Dios y le dijo, haradme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Esa referencia 6 más 1, presencia de Dios, aparece mucho en la Biblia como un patrón, pero nunca aparece en relación a miles de años. Y es por esa razón que este grupo ha dicho, bueno, sí, pero 6 días literales por 1000 años, pero ya estamos nosotros poniéndole al texto algo que no se nos dice, que no se nos da. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Ojalá que Cristo venga en el año 2031. Lo que yo no quiero es que ustedes usen la Biblia como un pretexto argumentativo de algo que ustedes dice, eso pega, eso queda bien. No es si queda bien, porque ustedes ahorita Cristo no viene en el año 2031 y van a reestructurar otra vez las cosas, porque la cosa no es si pega bien, las cosas es que nosotros seamos justos con el texto bíblico y seamos responsables. Uno de los problemas que hemos tenido los historicistas cuando interpretamos la profecía es que siempre hemos interpretado que Cristo viene en mi época o en el problema que yo estoy pasando es el fin del mundo y no tenemos criterios objetivos para determinar cuándo. Simplemente se me ocurre el patrón, dice, suena lindo eso, déjame hacerlo y eso va a ser. Y eso no es bíblico. A eso es que me quiero referir. Muy interesante, ¿no? Bueno, acá hay una réplica, parece que en internet está de hecho, pastor, movido el asunto, ya están conversando entre ellos. Pastor Jiménez. Es interesante, hay una pregunta
Aquí, la vez pasada escuchamos, pastor, usted hablar sobre la salida de las ciudades. Se contrasta la afirmación de salir de las ciudades en la promulgación de la ley dominical con otras afirmaciones que deben de quedarse en las ciudades para predicar. Si no, ¿quién lo haría si todos se van? Pero el N.G. de Huay habla del ejemplo de Enoc, predicaba en las ciudades sin vivir en ellas. ¿Qué opina usted al respecto y cuáles serían los puestos de avanzada desde donde los que salen de las ciudades se ubicarán para predicar en el tiempo de la ley dominical? Muy bien, pastor, déjeme de agregar algo que iba a agregar y parece que usted no me pudo escuchar. Lo primero que quiero decir es, los patrones, déjeme hablar algo del patrón primero. Los evangélicos han usado los patrones también para justificar que el domingo es el día de reposo. Ellos dicen en el Nuevo Testamento, después en el octavo día que pasa la presencia de Dios, 7 días y el octavo Jesús resucita. Por lo tanto, ellos han usado eso como pretexto para decir que el domingo es el día de reposo. Y ustedes no van a aceptar eso como argumento. Por lo tanto, ¿por qué si ustedes no aceptan eso como argumento, si lo quieren usar para el fin del mundo? Ahora bien, con respecto a la pregunta de las ciudades, nosotros dimos todo un tema completo. Creo que ya fue el mes pasado. Yo les recomiendo que mire ese programa para que pueda aprender. Yo también cité la referencia que tú acabas de decir, que aparece en el libro Salir de las ciudades, o Misión a las ciudades, el título. Déjame ver, lo tengo aquí al frente. La evangelización de las ciudades. El primer capítulo, el primer párrafo dice eso. Yo expliqué que el salir de las ciudades tiene que ver con diferentes razones. Tiene que ver con razones familiares, personales, de educación, tienen que ver con predicar el evangelio también en las ciudades que son pequeñas, pero que hay específicamente también citas donde se hace alusión que es bueno salir de las ciudades cuando se dé el decreto dominical para escapar por la vida de uno, para protegerse y para tener seguridad de salvarse del sábado y que no maten a uno durante la persecución. Así que ese es el sentido. La predicación debe darse en todo momento, en todos los lugares, tanto en la ciudad como fuera de las ciudades. Si tú no vives en la ciudad, también definir que vivir fuera de la ciudad no significa vivir lejos de la ciudad. Puede ser en las afueras de la ciudad donde tú puedas también conmutar para predicar. Pero te recomiendo que puedas mirar ese video que está completo. Dedicamos 1 hora y algo a hablar de eso y no quiero repetir otra vez todos los detalles aquí, pero de manera general, eso fue lo que dije cuando hablé de ese tema. Así es, así es. Bueno, siguen llegando las preguntas, doctor, está bastante, ya no sabemos cuál leer, pero estamos tratando de seleccionar también algunas que ya están respondidas, ¿no? A ver, Jesús dijo que el día de su venida nadie lo sabe, nadie sabe el día ni la hora. ¿Significa que los que hacen lo contrario son rebeldes al mandato? Al mandato. No capté bien. Dice, la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe, ¿no? Sí, correcto. Todos los que hacen lo contrario y van buscando fechas, vamos a decir así, o los contrarios, como aquí lo escribe este oyente, este hermano, deben ser considerados como rebeldes al mandato de Dios, de ya no poner fechas, de decir el día y la hora nadie lo sabe. Voy a decir que en un sentido sí. También Elena de Huay en el libro Mensaje Selecto tomo 1 ya dedicó todo un capítulo a poner las fechas. Ella dice, después, ya alguien lo mencionó en una de las preguntas anteriores, después de 1844 no hay más periodo de tiempo. Así que tenemos tanto que Jesús lo dijo. Ahora la mensaje del Señor hasta nos dijo, no se preocupen por estar buscando fechas, preocúpense por predicar el evangelio. Yo creo que es una pérdida de tiempo nosotros preocuparnos por buscar fechas específicas. No estoy diciendo con eso que no nos preocupemos por mirar las profecías. La Biblia dice que cuando veis que pasa esto, levantad y alzad vuestras cabezas porque sabed que el reino de los cielos está cerca. Tenemos que ser más apercibidos con lo que pasa a nuestro alrededor, pero esto no debe ser basado en fechas específicas de que faltan 5 años, que tanto va a pasar, porque
la salvación, la fe, Dios quiere que ejerzamos fe en la salvación y no necesariamente en que yo me arrepienta porque Él va a venir mañana. Él quiere que le aceptemos de corazón ahora, independientemente de en qué día exacto Él va a venir. Y es por eso que tenemos varias parábolas en Mateo capítulo 24. De hecho, hay 7 parábolas desde Mateo capítulo 24, versículo 42, y llega con el capítulo 25. Hay 7 parábolas, 6 parábolas, y la séptima es la de lo de los cabritos, pero las 6 primeras parábolas todas enfatizan una demora en que todo el mundo espera a Cristo en una fecha, pero Él viene en otra fecha. Y todas terminan diciendo, preparaos, porque nadie sabe la hora. En otras palabras, existe la idea en las palabras de Jesús de que tú te preparas haciendo preparativos y de repente Cristo no viene y se espera que pase y después entonces que Él viene en un momento que las personas se descuidaron pensando en una fecha en particular. Así que Dios no quiere que fijemos fecha y no es propio dedicar tiempo a eso. Esa sería la idea general. Muy bien. Aquí hay una pregunta que dice que sabiendo que 1844 es la última fecha profética exacta que tenemos, entonces, ¿por qué la iglesia a lo largo de los años intentó poner, o sea, varios hasta pioneros, por qué intentaron poner fechas tras fechas, fecha tras fechas? Recordando que siempre se dijo después de 1844 contaron 120 años como una posible venida y siempre es la característica de la iglesia nuestra. ¿Será que mantenemos esa tendencia a poner fechas? Sí, nacimos así. De hecho, la iglesia se dividió en 4 grupos después de ese gran chasco, de los cuales también vinieron más adelante los testigos de Jehová, que fueron un grupo que vino también de allí de profetizar fechas. Ahora bien, hay algo en particular que tal vez quiero enseñar. En el libro Primeros Escritos, página 261 y página 262, para mí es la mejor explicación que yo he encontrado de cualquier autor. En este caso vino de Elena G. de White, una profeta, para explicar qué pasó en 1844. Ella hace un paralelo en lo que pasó en el año 31 con lo que pasó en el año 1844. Un paralelo muy interesante. Ella dice, quiero que ustedes lo lean en su casa. Comienza el capítulo en el 259, pero termina en el 62. Ella dice lo siguiente, le voy a parafrasear la idea de la página. Dice lo siguiente, ella dice que vi que así como en el tiempo de los judíos, y ella te hace un paralelo, Dios envió a Juan el Bautista como predicador, no le hicieron caso. Cuando vino Jesús, no le hicieron caso. Por lo tanto, cuando Pedro predicó en el Pentecostés y Esteban dijo que vio a Cristo en el santuario celestial, dice ella, el que no aceptó a Juan el Bautista, no aceptó a Cristo, y el que no aceptó a Cristo no se pudo aprovechar del mensaje del santuario, de que ya Cristo no estaba en el santuario terrenal, sino que ahora su ministerio estaba en el santuario celestial. De igual manera, ella entonces hace un paralelo que los que rechazaron el mensaje de Guillermo Miller, que rechazaron el mensaje del primer ángel, del segundo y tercer ángel, así que hace el paralelo ella entre primero, segundo y tercer ángel, no se dieron cuenta también del cambio que Cristo hizo en el santuario, del lugar santo al lugar santísimo. Esa es la primera parte que me encanta. La segunda parte que ella usa allí para explicar es por qué la fecha. Y entonces ella dice que el domingo, por ejemplo, de Palmas, como hoy en día se conoce en nuestros países latinos, cuando Jesús iba en un pollino, que no, tenemos eso en Mateo capítulo 21, Jesús iba en un pollino camino a Jerusalén y el pueblo decía, Hosanna, Hosanna. Y Jesús no rechazó tal adoración ni tal honor de que ya le iba a ser rey. Y más adelante, eso fue domingo, y el viernes Jesús murió. Y eso fue un chasco tan grande que cuando uno lee Lucas capítulo 23, capítulo 24, versículo 29 y 30, cuando van camino de Emaús, le dicen,
Jesús encuentra a dos hombres caminando y le dice, oh, ¿por qué estáis tristes? Y ellos le responden, ¿no sabéis lo que ha pasado? Y entonces le cuenta, el que había prometido que venía y que iba a salvar, nosotros le seguimos, él murió. O sea, hubo ellos perdieron la esperanza porque pensaban que Jesús iba a instaurar el reino y no vino. Entonces dice ella, pero Jesús hizo eso para que ellos pudieran prestarle atención al gran acontecimiento de su muerte. De igual manera, entonces ya hace el paralelo, de igual manera pasó lo mismo con Guillermo Miller. Dios permitió que se hiciera esta predicación para llamar la atención del mundo, para que no pasara por alto el nuevo ministerio que Jesús iba a hacer ahora de manera simbólica en el santuario celestial, entrando a una nueva fase que nosotros como adventistas le llamamos la fase del juicio previo al advenimiento. Así que eso me encanta porque me revela cómo a veces a una fecha que la gente la toma, no que Jesús la da, Dios la permite para llamar la atención, para que la gente pueda mirar más cercanamente lo que Jesús está haciendo por nosotros. Interesante, ¿no? Entonces, nuestra actitud con algunas personas que se emocionan con esto de la fecha, con calcular, debería ser entonces de paciencia, ¿no? Por ellos, porque también de alguna manera la genética misma de la iglesia adventista ha ido por ahí. Les explicamos muchas veces, les decimos que no debe ser así, pero el Señor a veces esos momentos los puede usar, pero también, Pastor Ronald, a veces eso trae disidencia de mucha gente que escucha esos mensajes así de miedo, porque dicen ya no hagas nada, ya no estudien, ya no hagan nada, los niños ya no tienen por qué estudiar, ya tienen que estar, los jóvenes ya dejen de estudiar, ya Cristo viene, ¿no? Entendemos por dónde va, ¿no? Entonces, hay que tener un equilibrio, sabiduría de Dios para entender, para no ser a veces, da a veces mucha tristeza que se predique a veces con tanta fuerza, dobles cumplimientos de las profecías historicistas que nosotros tenemos y que se van señalando fechas tratando de llegar a lo que va a ser los 6,000 años. Así mismo es. Yo creo que el amor debe ser el principio de todo. Jesús tuvo mucha paciencia con sus discípulos. Ellos siempre querían saber cuándo el fin del mundo. Jesús va a establecer el tiempo ahora. No, no es ahora. Señor, pero ¿y este templo? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Explícanos. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Siempre estuvieron pensando en eso, pero Jesús se tomó su tiempo para explicarle y para decirle, eso es importante. Pero miren algo que voy aquí a mencionar de manera general. Cuando uno lee Mateo, por ejemplo, 24, que es el único sermón profético que Jesús dio, en Mateo hay 5 sermones y el capítulo 24 tiene su último discurso. Y ustedes van a notar que ese discurso va desde el capítulo 24 y 25. Y van a observar que desde el versículo 3 hasta el versículo 36, bueno, déjame ver para ser más preciso, hasta el versículo 31 es que hay profecía. Ya en el 32 dice, cuando vea esto, levantad. Después dice en el 36, no, 35, no pasará esta generación. A partir de ese versículo, todo lo que Jesús dice es amonestaciones. Y luego continúa con el capítulo 25, que es parte del discurso, dando parábolas de paciencia, de conformarse, y todas las parábolas tienen algo en común. Yo no voy a hablar de eso ahora, pero lo voy a decir de manera general. Todas las parábolas tienen algo en común. Todas las parábolas dicen, esperen al Señor mientras trabajan. Las vírgenes tienen que estar trabajando, el siervo fiel tiene que estar trabajando, el de los talentos tiene que estar trabajando. Esto me enseña algo. La mejor manera de esperar a Cristo Jesús venir en gloria no se está necesariamente investigando la Biblia, es saliendo afuera a llevar el mensaje de la Biblia. Yo creo que muchas veces este grupo se ha concentrado en estudiar, en aprender, en absorber mucho hacia adentro. Hubo algo que me gustó mucho una vez que aprendí de uno de mis profesores y mentores, el doctor Attilio Dupertuis, que está viviendo ahí mismo en California. Dupertuis siempre usaba una frase que me encantaba y él decía lo siguiente: hay muchas personas que se van a perder por 10 centímetros. Y uno como estudiante se quedaba y decía, pero pastor, ¿cómo así por 10 centímetros? Y él decía, sí, la distancia que hay de la cabeza al corazón.
muchas personas que se han preocupado por almacenar información en el cerebro y no han dejado que toque su corazón, que le transforme. Entonces, yo creo que nosotros es bueno leer la Biblia, pero es más importante poner en práctica la Biblia y sobre todo anunciar el mensaje de salvación que nosotros estamos practicando, que al fin y al cabo es el llamado que Dios nos ha dado a evangelizar y anunciar a otros que se arrepientan. Muy bien, entonces te di una pregunta. Hay una pregunta interesante. ¿Será que en algún momento sí o sí? A ver. Perdón, Ronald, ahora sí. En algún momento de la historia, al final, ya en la parte final de la historia, ¿se conocerá la fecha o el momento exacto de la venida del Señor? Bueno, mira, ya cuando hay tenga una la parte referencia final, ya todo. Mire, hay una referencia en los escritos de Elena de White donde ella sugiere que a los salvados, a los 144,000, al grupo remanente, se les anunciará. El problema, la cita, sin embargo, da a entender que va a ser como ya el mismo día. Es decir, no hay tiempo de preparación, no hay tiempo de arrepentimiento, ya no hay nada, ya todo pasó. De manera que ya no hace sentido saber la fecha, no saber la fecha. Ya el que está salvo y el que está perdido, está perdido. Porque muchas veces hemos tomado la fecha como referencia para saber cuánto tiempo tengo para seguir haciendo lo malo. Si yo sé que Cristo viene en el 2031, yo digo, déjame seguir de pecador hasta el 2030 y ya al final, en diciembre, yo me arrepiento para garantizar que en el 2031 la salvación me llegue. Ese no es la Biblia no quiere eso. La Biblia quiere que tú le entregues tu corazón ahora y que te conviertas en parte de los mensajeros. Jesús, cuando vino a la tierra, no solamente salvó, sino también nos encomendó una misión. Es por eso que Elena de White dice en el libro Servicio Cristiano, página 15, o 14, todo verdadero cristiano nace en el reino de Dios como un misionero. Última pregunta, pastor. Gracias, pastor. Dice, en 1888, en los escritos de Elena White, el Señor Jesús pudo haber venido por causa del rechazo, mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel. Entonces, igual sucede que por causa de la no predicación del Evangelio, es porque Jesús no ha regresado, así como dice Pedro, no retarda su venida. Muy bien, gracias por la referencia. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en todo el Nuevo Testamento, van a notar que aún ellos esperaban que Jesús llegara en su propia época. El apóstol Pablo, por ejemplo, hay una cita en Colosenses capítulo 1, déjenme decirles rápidamente el versículo, estoy aquí abriendo, Colosenses, hay varias referencias, pero voy a usar solamente esta. Por ejemplo, versículo 5, el 6, luego el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Dice el 6, que ha llegado a vosotros como a todo el mundo. Hay varias referencias así en el apóstol Pablo que no voy ahora a tratar, donde el apóstol Pablo sugiere que el evangelio se predicó a todo el mundo aún en su propia época. Elena de White habló de este pecado que existió y hace hasta un paralelismo similar a lo que les pasó a los judíos cuando salieron del Éxodo. Ella le llama la época de Cades Barnea, que por la ignorancia y digamos por la falta de fe tuvieron que estar en el desierto por 38 años más hasta completar este tiempo. Yo le voy a decir lo siguiente. Cuando uno lee los evangelios y las parábolas en particular de Mateo 24 y 25, uno observa algo en todo. En todas las parábolas hay una demora. En todas. Todos esperan a Jesús en una hora específica, pero Jesús llega en otra hora. Dios sabe la hora en que ha de venir. Hay una obra que tú y yo tenemos que hacer. Pero el hecho de que las parábolas nos sugieren que al fin y al cabo Jesús tiene una hora específica, sugiere que a pesar de que Dios está esperando que el mundo se arrepienta, Dios no puede esperar que el mundo entero decida decir que sí. Dios hace el llamado y quiere asegurarse que le escuchen.
Pero Romanos capítulo 2, 14 da a entender que habrán otros que van a tener que ser juzgados de acuerdo a la verdad que tenían hasta ese momento. Y si no escucharon nunca de la Biblia, Dios lo va a juzgar de acuerdo a su conciencia. De manera que la predicación del evangelio, aunque es vital, no es necesariamente lo que precisa en el mensaje del tercer ángel. Ustedes van a ver ese mensaje predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso no significa que de manera literal cada persona necesariamente pudiera escuchar, porque hay gente que han muerto y también van a morir sin escuchar el evangelio. La idea de todas estas citas es simplemente decir que tú y yo tenemos una parte que jugar, y es por eso que según de Pedro dice, apresurad la venida de Cristo. Es decir, hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y ese algo consiste en predicar y arrepentirnos, porque Jesús quiere venir a buscar a pecadores que quieran ir al reino de los cielos. Amén. Gracias, pastor. De verdad, yo creo que está claro el mensaje, porque nosotros debemos entender que todos los apóstoles predicaron de la proximidad, ¿no? Decían ya Cristo, cuando todos los que estemos vivos, decía, se ponían en el lugar mismo. Y yo creo que ese ha sido el énfasis a través de los años, de creer que todo adventista creía que ya Cristo venía. Entonces, si alguien quiere ser adventista hoy en día, tiene que mantener a través de la profecía, ahora que es más, con mayor claridad, Dios ha permitido que conozcamos la profecía. Ahora nosotros, si conocemos los momentos ya finales y comprendemos el libro de Daniel, Apocalipsis, creo que debemos predicar con mayor fuerza acerca de la venida de Jesús. Los sermones tienen que estar bastante orientados a una predicación constante, profunda de la venida de Jesús. Creo que gracias por ese énfasis que has dado en ese sentido. Así es, Pastor Ronald, muchísimas gracias. De verdad, un tema súper interesante para todo el pueblo adventista, especialmente también en este final del tiempo, ¿no? Y Pastor, le agradecemos y también reciba nuestro aprecio vuestra familia, Pastor. Y también pues nos quedamos con lo que usted ha mencionado, ¿no? Que algunos se perderán por 10 centímetros. Yo estaba esperando, ¿no? ¿En qué consiste esos 10 centímetros? Decía casi. Pero interesante realmente, ¿no? La importancia del conocimiento bíblico, pero más aún de la práctica de ella, de la palabra de Dios, y el poder arrepentirnos y testificar, ¿no? Del amor de Dios, de la segunda venida y de las promesas de nuestro Dios. Infinitas gracias, Pastor. Amén. Muchas gracias a ustedes también, a ti, Marta, y a Eric por la invitación. Es un placer compartir con la comunidad, no solamente de California, sino también con todos aquellos que se han conectado a través de las redes sociales. También bendiciones para ustedes. Y recuerden que somos siervos del Señor, con el deseo de predicar. Alguien escribía aquí en el chat que Dios espera que todos seamos misioneros. Así que ojalá que este mensaje de anunciar, no solamente anunciemos que Cristo viene en el 2031, no, anunciemos que Cristo viene, anunciemos que hay un mensaje de salvación. Y es mi deseo que no solamente prediquemos cuando nos conviene, sino como dice 1 Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor le bendiga a todos ustedes y de verdad gracias por este momento que hemos tenido como víspera del sábado. Que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias. Vamos a decirles algunos anuncios especiales. Yo sé que ustedes esperaban hoy día una sesión de preguntas y respuestas, y entonces, y no se dio. Entonces nosotros tenemos que darles alguna explicación. Es que necesitábamos presentar el libro, y entonces ha habido algunos elementos de observación editorial de los editores que están queriendo afinar totalmente este material, y ojalá que ya en esta semana podamos ver la realidad de estar ya publicado. Queremos hacer ese diálogo de preguntas cuando ya tengamos el material puesto en donde debe estar, para que todos puedan adquirir el material prometido del simposio bíblico teológico. En otras oportunidades, en otros simposios, el libro demora más o menos unos 6, 7 meses en editarse, porque es todo un trabajo.
Sin embargo, nos habíamos emocionado el querer hacerlo más pronto, lo más pronto. Habíamos trabajado previamente en ese sentido. Sin embargo, siempre hay detalles que queremos corregir y se han pulido para que no haya ningún problema, sobre todo en las traducciones, en detalles que se han tenido que hacer. Así que, por favor, paciencia. Y este próximo, a ver, ustedes escucharon